de su trasfondo profesional. Ingeniero Eduardo Díaz, adelante. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los presentes en el día de hoy, directamente desde Puerto Rico. Mi nombre es Eduardo Díaz y soy de profesión ingeniero electricista con unas concentraciones en sistemas de información y diseños de computadoras. Mi experiencia durante toda mi carrera profesional ha sido mayormente en sistemas de información. Y puedo decir que mi carrera profesional en realidad comenzó en 1981 cuando empecé a trabajar en una de las compañías de más reconocimiento tecnológico en el mundo llamada AT&T Bell Laboratories, o en español los laboratorios Bell de AT&T. Esta compañía es reconocida mundialmente por ser allí donde se inventó el transistor, entre otro montón de cosas que se inventaron y se investigaron en esa compañía. Y trabajando allí tuve la oportunidad de estar en contacto con la red de internet desde entonces. O sea, yo empecé a trabajar en 1981, así que desde 1981 yo he estado en contacto con esta red. Y esto pues me dio la oportunidad de haber experimentado y desarrollado el crecimiento de la red de internet. Por ejemplo, yo estoy utilizando el correo electrónico que nosotros usamos actualmente desde 1981. Pero ese es el background, entre otro montón de cosas que hago, pero no vengo a hablar sobre hoy, sino vengo a hablar de la infraestructura de Internet. La charla que he preparado hoy nos llevará por un viaje de tiempo comenzando en el 1950 y terminando en el presente. En fin, es un viaje de alrededor de 70 años. Durante este recorrido les hablaré de cómo la red de Internet ha cambiado y expandido durante estos años y las razones del por qué. En la charla también presento de manera general los protocolos de comunicación que se usan en la red, los cuales son parte esencial de la infraestructura de la red Internet. No solamente son los equipos, es la inteligencia y la programación que hace que estos equipos funcionen. Es importante aclarar que cuando hablo de infraestructura, exacto, no me refiero a los equipos solamente. En otras palabras, cubriré más tanto los equipos que se usan en la red, como la programación, como dije, utilizando una metáfora donde la programación le da vida e inteligencia a estos equipos a la misma vez. Pasar al próximo slide, por favor. Hoy empezaremos cubriendo un poco de la historia de cómo comenzó Internet y la motivación principal que le dio vida a la red. Esto nos permitirá poner en contexto la red de Internet y por qué es hoy en día como es. Dentro de nuestro viaje en el tiempo cubriremos algunos aspectos de la red del sistema de dominio, los puntos de intercambio de Internet conocidos mayormente como IXP, el concepto de los sistemas autónomos, los protocolos TCP/IP, BGP, RIP y la red de Content Delivery Networks o CDN. Aunque no entiendan estos conceptos y los nombres de estos ahora, mi presentación va a ser de manera general en todos estos conceptos, porque cada uno de estos conceptos puede ser una presentación como tal. Finalizaré mi charla en el sistema de dominios, o como se conoce como en inglés, el Domain Name System, por sus siglas en inglés, el DNS. Cubriremos allí lo que es el localizador de recursos universal, o como se conoce en inglés, el Universal Resource Locator, más comúnmente como el URL. Con estos conocimientos daré un ejemplo para que puedan apreciar la simpleza de cómo trabaja el Internet. Siguiente slide, por favor. Bueno, todo comenzó en la década de los 50 durante lo que se dominó como la Guerra Fría, para aquellos que vivían en esa época. Esta guerra, que en realidad no fue guerra porque nunca la hubo, comenzó luego de que se acabara la Segunda Guerra Mundial en 1945. Los Estados Unidos y varios de sus aliados en Europa comenzaron a preocuparse después de la guerra de que el comunismo se estaba expandiendo en diferentes lugares alrededor del mundo después de esta guerra. Esa preocupación a la expansión del comunismo comenzó una tensión entre Rusia y Estados Unidos que resultó en que ambas partes comenzaran a construir de una manera expansiva y casi exponencial un arsenal de bombas nucleares programadas todas para atacarse unos a los otros. Este hecho logra un detente en donde ninguna de las dos potencias utilizó
las bombas, porque se entendía que ninguna de las dos naciones iba a existir después de ese tipo de guerra. Ese detente se le conoce como la Guerra Fría. Bueno, tanto fue así que en algunos escritos dicen que en 1954 el sistema de autopistas que existe en Estados Unidos se creó para mantener en movimiento plataformas de misiles, ya que al tenerlos en movimiento era más difícil su destrucción en caso de un ataque sorpresivo. Otros escritos indican que era imprescindible esta red de carreteras para que las personas pudiesen evacuar las ciudades de manera rápida en caso de un ataque nuclear. El resultado era que se iba a aniquilar, a destruir las dos naciones. Lo que sí es cierto dentro de todo esto es que el elemento de motivación principal para crear una red distribuida de comunicación fuera de defender la nación en el evento de un ataque por parte de Rusia. Esta distribución ayudaría a descentralizar el command and control que existía en esos momentos en el ejército, el cual era mayormente centralizado. Todo esto ocurría en bastante normalidad hasta que en 1957 que los rusos pusieron el primer satélite en el espacio llamado Sputnik. Hay una foto de este satélite. Sputnik en español significa satélite. El evento fue recibido con mucho asombro por el mundo completo, principalmente porque esto hablaba de la habilidad técnica y superior de los rusos en ese momento. Pero los militares lo veían con otros ojos. Y fue la del cohete que usaron los rusos para poner el satélite en el espacio, principalmente. Los militares se percataron de que los rusos habían desarrollado un cohete que podía ser usado para hacer llegar bombas nucleares al continente de Estados Unidos utilizando el espacio. En otras palabras, fue un wake-up call. Estamos aquí. Ese mismo año, el ejército de Estados Unidos, en 1957, pasó a consolidar el Research y Development que se estaba haciendo en varias agencias de defensa, cada uno independiente de otra, en una sola agencia. Así que démosle la bienvenida a ARPA. Próximo slide. Esta nueva agencia se llamó ARPA, Advanced Research Project Agency. Más tarde, ustedes han quizás oído la palabra DARPA, que no es nada menos que la misma red de ARPA, lo único que le añadieron la palabra de defense al frente de ARPA, por eso que se llama DARPA. Eso tuvo que ver con diferentes administraciones que entraron durante el proceso en que esto sucedía. En otras palabras, ARPA y DARPA son básicamente la misma agencia. La creación de ARPA es un hecho importante porque es a través de esta agencia que se unen las grandes mentes de los científicos y académicos de ese tiempo. A la misma vez, esto proveyó el espacio ideal para que estas personas colaboraran en conjunto, creando unas sinergias que de otra manera no hubiesen ocurrido. Vamos a ver algunos de estos científicos y todo esto que estoy haciendo es para poner en contexto cómo fue que se fue desarrollando la red de Internet que conocemos en hoy en día. Pero es importante entender algunas de las raíces de dónde y cómo comenzó y algunos de los actores que participaron en esto. El siguiente slide, por favor. Aquí les presento a Paul Baran de Estados Unidos y a su izquierda a Donald Davis de Reino Unido. Esto entre los dos desarrollaron el concepto o investigaron, estudiaron el concepto de lo que se llama packet switching. Y este concepto fue el concepto más importante que fue precursor de lo que conocemos hoy como la red de Internet y los protocolos de TCP/IP. Vamos a ver en qué consiste. El siguiente slide, por favor. Básicamente, el packet switching paquetizó las comunicaciones que hasta ese momento se hacían de manera continua, de punto a punto, manera continua. No había, en otras palabras, no existía un tipo de enrutamiento en la red. Y vamos a ver un poco esta gráfica para ver en qué consistían. Si ven en la parte izquierda de abajo el host, lo que se llama el host A, se quiere comunicar con el host I, que son dos computadoras. Pueden estar uno al lado de la otra o pueden estar alrededor del mundo. Para hacerlo, se
utilizó un equipo que se llamó el IMP o Interface Message Processor, que en la época de los 60 era una especie de mini computadora especializada. Esta computadora sale, esta computación que está haciendo esta mini computadora, las computadoras grandes que son los host A y los host I, no las querían hacer o no tenían la capacidad para hacerlas ellas mismas, por lo tanto esa función se sacó afuera dentro de estas computadoras especializadas. Que la única función era la de tomar la información que salía de host A que se iba a enviar al host del host A al host E, y en vez de enviar toda esta información continua como se hacía en serie continua anteriormente, lo que se comenzó a hacer fue que se empezó a paquetizar. Paquetizar era que la dividieron en pedacitos y se empezaron a enviarlo alrededor, no directamente, pero a través de otras computadoras que existían en la red. Y de ahí se puede considerar que IMP era como el gateway al resto de la red. Y este tipo de infraestructura de packet switching y con los IMPs fue precursor de los enrutadores que nosotros usamos hoy en día. Básicamente, esta investigación de estas dos personas fue lo que fue precursor de esta cuestión del concepto de packets. Había mucha gente pensando en esto y estos fueron los que nos pusieron a funcionar. Y el concepto de packet switching fue la base para crear lo que es la base del protocolo, entre otros muchos otros protocolos que se crearon en esa época, que se vino a conocer como la red de ARPANET. Pasa el próximo slide, por favor. Esta red en sus inicios es una red que conectó universidades, laboratorios, agencias militares en un conjunto que les permitía intercambiar información, haciendo más eficiente el research y development. Ya se estaban enviando, basado en esta red de packets, se estaban empezando a conectarse todas estas agencias y entidades académicas. Esta red se utilizó desde 1960 como hasta 1980, pasando por varias iteraciones de protocolos y otro tipo de cosas, que se transformó eventualmente en lo que conocemos hoy como la red de Internet, al adoptar el protocolo del TCP/IP, que vamos a hablar un poquito más tarde, como el protocolo estándar de esa red. Eso ocurrió en 1983. Y se considera en 1983 como el nacimiento del Internet que conocemos hoy en día, porque luego de que ARPANET decidió moverse al TCP/IP, todo el mundo se movió hacia eso, porque en ese momento habían varios protocolos trabajando a la misma vez y no había un estándar, lo que hacía más ineficiente las comunicaciones. Podemos también en este mapa, es interesante que en aquella época la investigación y research y development se estaba haciendo en las costas de Estados Unidos, en la este y oeste. Y esto fue así principalmente porque allí se encontraban las universidades y facilidades de research y development más importantes de ese tiempo. Por ejemplo, Stanford en California, la red de universidades de California, MIT en la costa en Boston, Bell Laboratories, entre otras. Yo estuve trabajando en Bell Laboratories en la costa oeste en New Jersey. Y de hecho, al yo haber trabajado con los laboratorios, la compañía con la que estaba trabajando estaba conectado a esta red. Y como le indiqué anteriormente, que desde 1981 estoy usando el correo electrónico, es porque esta red ya ofrecía esa capacidad. Yo me comunicaba con gente en Stanford a través de correo electrónico y otras entidades satélites de Bell Laboratories alrededor de Estados Unidos. Obviamente nadie de nosotros nos imaginábamos que iba a ser lo que iba a ser el Internet en estos días. Pero vamos ahora a pasar a hablar sobre cómo se desarrolló el protocolo de TCP/IP, que es el que nos permite que billones de nosotros naveguemos por la red de Internet hoy en día. Todavía no pasé la red. Gracias. El TCP, la palabra TCP significa Transfer Control Protocol, y
el IP significa Internet Protocol. Y aquí voy a usar una analogía para que entiendan cuando estos tres protocolos qué significan en términos generales, pero utilizando la analogía del correo. El TCP es el sobre, donde usted pone la dirección y el sello. Es análogo a eso. Y el perdóneme, al revés, el IP en Internet Protocol es el sobre. ¿Ok? Ahí es donde usted pone la dirección, el remitente y el sello. Y el TCP es lo que usted pone dentro del sobre, que regularmente es la información o el contenido. Así que el TCP/IP se conoce como el TCP/IP. Es el protocolo que nos permite utilizar esto. Pero el TCP/IP, y les voy a enseñar un poquito más adelante, consiste de un set de protocolos. No es eso nada más. Es un set completo que incluye otros protocolos dentro de eso. Así que volviendo de nuevo, en 1983 el ARPANET mueve toda su red a que utilice el TCP/IP versión número 4 y voy a hablar de eso un poquito más tarde. Ahora pasar el slide, gracias. Aquí les presento a BeamServe, que muchos de ustedes quizás lo hayan conocido personalmente o por nombre, a la izquierda, y Bob Kahn a la derecha. Estas dos personas fueron los creadores del protocolo TCP en el 1974. Noten que no dice TCP/IP. Y eso es porque en la época en que estas personas, que fue alrededor de 1974, que escribieron su primer paper, el protocolo se consideraba un protocolo monolítico en que estaban todas las cosas mezcladas ahí, me explico. Luego, más tarde, se inventó el modelo de layers o capas, que es un modelo que se utiliza para comunicaciones donde ahí se dividen los protocolos en diferentes elementos para que haya un orden en la manera en que de los tipos de protocolos. Hay unos protocolos que son para las redes, hay unos protocolos que son más para las aplicaciones, y eso tiene un modelo que especifica ese tipo de esas especificaciones para que sea mucho más fácil desarrollar este tipo de cosas. Quizás ustedes no han oído hablar del modelo, se llama Open System Interconnection, y es una abstracción y un modelo que se creó para poder hacer este desarrollo de protocolos de una manera estándar y que tuviese sentido. Por eso es de ahí que viene que el TCP, cuando se inventa en 1972, era monolítico. Ese modelo no existía, era un paper y explicaba el protocolo, los protocolos asociados a él. BeamServe, tenemos BeamServe y Bob Kahn se encuentran vivos en el día de hoy. Es más que yo nunca he tenido la oportunidad de conocer a Bob Kahn, pero BeamServe sí, él participa de las reuniones de ICANN y de ISO continuamente, y varios de nosotros nos hemos tomado fotos con él, y si alguna vez lo ven, díganle que se querían tomar un selfie con él, porque a él es una persona muy approachable, muy no está, o sea, le gusta que le hablen y tomarse fotos con las personas. Este protocolo de TCP/IP pasó por varias iteraciones antes que se adoptara como el protocolo que se usaría en la red de ARPANET en 1983. Así, como dije anteriormente, cuando decimos TCP/IP estamos en realidad hablando de un conjunto de protocolos, como podrán observar en la siguiente laminilla, por favor. El Internet, nosotros llamamos TCP/IP, pero en realidad incluye muchos de estos protocolos. Algunos de ustedes han oído hablar del FTP, que es un protocolo de File Transfer Protocol, el que utilizamos para navegar continuamente en los browsers, el HTTP, el HTTPS, que es igual que el HTTP, pero secured, y otros así que ustedes que posiblemente ustedes hayan oído en la terminología que utilizamos cuando hablamos del Internet. Y estoy hablando de este protocolo porque es un eje clave dentro de la infraestructura del Internet, y el que hizo posible que
en que además de que cuando voy a hablar de la infraestructura de redes, esto permitió la inteligencia para que podamos comunicarnos de una manera estándar. Próximo slide, por favor. Aquí les presento a David Reed. Y dirán, bueno, ¿y quién es esta persona y por qué tan importante? Bueno, pues esta persona fue el creador del protocolo que se añadió al set de protocolos que le enseñara anteriormente, que se llama el User Data Protocol. Y este fue el creador alrededor de 1980. Y lo traigo a colación porque fue responsable de que podamos comunicarnos en tiempo real a través de la Internet. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es esto? Porque yo veo Netflix, hago llamadas por el Internet y puedo hablar y ustedes mismos me están oyendo de manera real. Pues hasta ese momento, la manera de enviar, si vamos a la analogía del correo, está el IP, el protocolo IP, que es la analogía del sello y sobre, y el sello, la dirección remitente. El contenido está manejado por el Transfer Control Protocol. Y ese especifica, pues, que el contenido, usted tiene que abrirlo, leerlo y asegurarse que lo que le enviaron fue lo mismo que le llegó. Y si no lo es, pues tiene que enviarlo hacia atrás y pedirlo de nuevo para que llegue correctamente. Y el Transfer Protocol se utiliza para ese tipo de cosas. Bueno, si usted fuera a hacer esto que estamos haciendo ahora de manera a tiempo real, las computadoras, quizás una computadora gigante, pero las computadoras de ese tiempo no tenían la capacidad de computación de hacer ese control, de saber si está bien o no los paquetitos que están enviando constantemente, una cosa que está ocurriendo todo el tiempo de forma real. De aquí es que viene este protocolo, ¿no? Que se llama User Data Protocol, que es lo que llaman un datagram. Yo te envío la información y no importa si está bien o está mal, la vas a recibir y la vas a procesar. En otras palabras, el contenido dentro del sobre lo voy a abrir y lo voy a utilizar de la manera que venga. Porque esto en manera real, si ocurriese algún problema en la información que se está enviando, pues quizás ni ustedes ni yo me voy a dar cuenta porque dentro de los videos o de la cuestión real, pues quizás en 1 milisegundo, 2 milisegundos de información que no llegó y quizás no es susceptible a lo que estamos haciendo o al ojo de todos nosotros. Pero cuando usted envía data precisa, usted quiere que lo que usted envió de aquí llegue al otro lado con la misma precisión. ¿Ves? Y pues para eso se utiliza el TCP, pero para este tipo de cosas lo que usan es el UDP, y esto está constantemente enviando paquetes y la computadora a otro lado está recibiéndolo, no está haciendo y procesándolos y enseñándolos. Por eso es que podemos, esto que estamos haciendo ahora en tiempo real. Y por eso lo traigo a colección, porque es uno de los pioneros, pero nadie lo conoce. Quién desarrolló esta persona, pero tiene un efecto en lo que estamos haciendo ahora mismo, que estamos hablando en tiempo real. De todas maneras, vamos a dejar de hablar un poco sobre los protocolos y vamos a enfocarnos en cómo la red de Internet permite que nos comuniquemos entre unos y otros individualmente. Vamos a pasar a la próxima. Aquí vamos a empezar a hablar del sistema de dominios, que es parte de la infraestructura, ya sea en la parte de software y la parte de hardware. Pero aquí tenemos dos personas que son claves: Paul McCarthy, que entiendo que todavía está vivo, y Jon Postel, que fueron claves en el desarrollo de este sistema, pero Jon Postel desafortunadamente murió temprano en los inicios del Internet. Y estoy siendo simple aquí porque Jon Postel hizo otro montón de cosas, pero Jon Postel fue una de las personas que inicialmente asignaba los nombres de dominio y las direcciones de IP. Y ahora voy a hacer una analogía con los directorios que usamos en los teléfonos. Cuando usted quizás se acuerda de 2 o 3
números de teléfono, pero si usted va a buscar el teléfono de José Pérez, por decir un nombre, usted no sabe, posiblemente no sabe el teléfono de esa persona, pues, ¿qué hacemos en la red de teléfonos? Pues buscamos en un directorio y en el directorio buscamos el número de teléfono y con el número de teléfono nos conectamos. El Internet funciona de la misma manera. Nosotros nos comunicamos con letras, en este caso dominios, ¿verdad? En cosas que nosotros podemos relacionar y leer. Y eso se convierte en un número o una dirección detrás que nos permite comunicarnos como nos estamos comunicando ahora mismo. Pues esa traducción entre el nombre de la persona, y sigo utilizando la analogía del teléfono, esa traducción la hace el sistema de dominios. ¿Ok? Y Paul McPetrie fue el creador de ese sistema en términos de la inteligencia que se utilizó y cómo lo hace. Pero en el caso de John Poser era la persona que asignaba las direcciones de IP y los nombres. En aquella época, pues los nombres eran los nombres de las computadoras, ¿verdad? Dónde estaban localizadas, dónde estaban, y a estas computadoras asignaban una dirección de IP, o en aquella época las direcciones, sí, direcciones, me acuerdo que las poníamos en cada computadora para poder comunicarnos entre unos y otros. Y eso John Poser, según he podido leer, no, quizá lo hacía manual. Lo llamaban por teléfono, había una persona que hacía el récord y lo hacía manual. En la próxima laminilla, por ejemplo, por favor, podemos apreciar cómo esta red de dominio, o sea, cómo y a lo último, al final de la presentación voy a dar un ejemplo de cómo esto funciona de manera más simple. Pero básicamente la red del dominio, la que hace esta traducción, que sin esta traducción, by the way, no podríamos navegar el Internet. Lo mismo, si no podríamos hacer llamadas de teléfono si no tenemos un directorio que nos traduzca entre cosas que conocemos a un número. La red no funcionaría sin esto. Pues existen 13 computadoras que llaman root servers o computadoras raíces alrededor del mundo y están todas identificadas con las letras A hasta la L, creo que son las 13. Y de estas, pues hay otras que se copian, pero básicamente estas son las que se utilizan para y definen principalmente cómo conseguimos hacer esa traducción. Cuando explique más en detalle cómo funciona el DNS, pues van a poder apreciar estas computadoras qué es lo que hacen. De hecho, la red de Internet y el DNS es la red de bases de datos más grande que existe en todo el mundo. Porque son bases de datos que se copian y se copian y se copian y se copian, todas naciendo de la raíz de estas computadoras que están distribuidas, según ustedes ven en el mapa de aquí. Quiero decirles que aquí en Puerto Rico nosotros tenemos una copia que sería un mirror image del servidor L. Aquí en Puerto Rico. O sea que cuando hacemos la resolución entre el nombre y la dirección en Internet, no necesariamente se va fuera de Puerto Rico, se hace aquí localmente. Y eso, así como eso, hay réplicas alrededor del mundo de todas estas bases de datos. Ok, vamos ahora a pasar a la siguiente para ver a otros pioneros. Estos pioneros que voy a presentar ahora brevemente y rápidamente son los pioneros que lograron en que el Internet en realidad se pudiese comercializar. Comercializar quiere decir que que comercial de la manera que nosotros lo estamos utilizando ahora mismo como usuarios finales de la red. Uno de ellos es Tim Berners, que fue el inventor del hypertext, del HTTP, el hypertext
Fue el inventor del URL, que lo voy a explicar un poquito más adelante. Fue el inventor de www, de World Wide Web. En otras palabras, fue el que nos puso el Internet accesible para poder navegar, porque anteriormente la mayor parte de cómo tú ibas a navegar en Internet era entrando comandos en la máquina. No existía esto que nosotros llamamos un browser, ni los enlaces, ni del tipo como él se los inventó. Así que en realidad este señor fue pionero en ese sentido. Y obviamente creó uno de los elementos que permitió que todos nosotros pudiéramos utilizar Internet de una manera transparente cuando estamos navegando. Por favor, el siguiente. Esta persona se llama Ira Magaziner. Algunos de ustedes lo conocen, otras personas no lo conocen. Y es una persona que pocas veces cuando yo hago presentación en Internet lo mencionan, pero esta persona fue clave en poder mover los elementos del Internet, del ARPANET, hacerlos, convertirlos en una red pública en que todos pudiésemos usarla. Y eso no incluye la cuestión de interconexión de equipos, de protocolo, bueno, todo eso también, ¿verdad? Pero esto tiene que ver con la parte de las gobernanzas, de cómo tú provees en el gobierno la capacidad de mover esta red a una red comercial. ¿Qué elementos tú necesitas? ¿Cómo yo convenzo al resto del mundo que utilice esta red y no utilice redes individuales? Esta persona fue clave en hacer ese ejercicio. Viajó muchas partes del mundo a convencer a la gente que utilizara esta red de internet que estaba saliendo del ARPANET, y fue la persona clave es un diplomático, o sea que tiene las habilidades además de las habilidades técnicas, tiene estas habilidades y todavía está vivo. Y tiene unos cuentos interesantísimos. De hecho, en internet hay unos videos de él hablando sobre las cosas que hacía y las situaciones que se encontraban y el tipo de cosas que tuvo que discutir con las personas para convencerlos que se conectaran. Así que fue clave en ese aspecto del Internet. Y tercero, pues, si me pasa la próxima slide, aquí esta es una foto típica básicamente de los pioneros más famosos de la red, que está John Loposter, que hablé de hace poco, de Surf. Y está, por supuesto, Steve Crocker, del cual no he hablado de todo, pero fue el primero que escribió el primer RFC, Request for Comment. Esto se situó de una manera en que esa manera en que que él utilizó para buscar comentarios no me acuerdo exactamente, perdónenme, de lo que estaba buscando. Estaba pidiendo Request for Comments de un paper que había escrito, y utilizó un tipo de formato que todavía se utiliza, y es el componente que la gente utiliza para desarrollar el Internet como lo conocemos hoy en día, que hay miles de requests for comments especificando protocolos, redes, hasta aplican cómo se hace el rough consensus, cómo se lleva a cabo ese proceso de rough consensus. Así que vamos a pasar a siguiente slide. Y miren, esta es cuando ARPANET entra al TCP/IP y se empieza y se decide comenzar a comercializar el Internet, se establece este tipo de network donde hay unos nodos, se identificaron unos nodos, se crearon unos nodos que se llamaban Network Service Providers, donde eran como unos connection points o se conectaban a áreas regionales para empezar a mover todo este tráfico de un lado hacia otro. Esto que ustedes ven aquí no existe actualmente, y es el precursor de lo que se llaman los Internet Exchange Points, que vamos a hablar dentro de poco entre ellos, que son unos equipos y un área en los networks donde se mueve la comunicación entre una región y otra, entre networks. Por favor, pasa el siguiente slide. Ese es el precursor de los
los IXP y el precursor de que el Internet se llame Network of Networks. Y Network of Networks, si me pasa la siguiente slide, por favor, es básicamente redes, ¿verdad? Que consisten de redes internas. Y voy a dar un ejemplo. Puede ser, vamos a tomar por ejemplo aquí en Puerto Rico, y esto es hipotético, porque aquí en Puerto Rico hay como 80 de ellas, pero vamos a suponer que yo tengo una red aquí en Puerto Rico, que nos comunicamos aquí internamente, y cuando queremos salir al internet, pues salimos por un router que muchas veces este equipo se considera un inter-exchange point. Y entonces voy a hacer una analogía. Otra analogía, esta analogía la voy a hacer con el correo de nuevo. Cuando usted echa una carta en el correo, esa carta llega a una oficina regional. Esa oficina regional en su país o en su pueblo se comunica con otras oficinas regionales alrededor de ellos, porque si la carta va de mi región a esa otra región, no tengo necesidad de enviarla hacia arriba para que vaya a otro lado, sino que la envío a la región que está al lado mío. Esa comunicación interna en el correo de todas estas oficinas es lo que está dentro de cada bolita esa que se llama un Autonomous System. Ahora, dentro de esas oficinas regionales en el correo, hay una oficina principal. Y esa oficina principal se conecta, poniendo el ejemplo de aquí de Puerto Rico, con otra oficina principal quizás en los Estados Unidos. Así que la carta que yo envío, que va a las oficinas regionales, si no va a ninguna de mis regiones, yo la envío hacia arriba y el que está en la oficina principal decide si sale para afuera o va a algún otro sitio fuera de Puerto Rico o otros sitios fuera de Puerto Rico. Y de ahí, pero esa oficina regional se le asigna lo que se llama un Autonomous Number. Y ese número autónomo es un número que le asignan a las regiones para que se comuniquen regiones cerca. Hay unos protocolos que se utilizan diferentes. Si usted está dentro de la región, dentro de la bolita, de las bubbles que están ahí, se utiliza un protocolo que se llama, perdóname, la palabra en inglés se llama, quiero darle la palabra correcta, el Routing Information Protocol. Si cogemos la analogía del correo, las oficinas regionales nos hablamos con el protocolo que se llama Routing Information Protocol, que tiene unos estándares. Ahora, si empezamos a hablar hacia arriba con la oficina central, la oficina central habla a un protocolo diferente que se llama Border Gate Protocol, que se comunica con otras oficinas que utilizan el mismo protocolo y para comunicarse utilizan las direcciones de sistemas autónomos. Yo no voy a entrar en el detalle de estos protocolos ni de los sistemas autónomos como tal, pero esto para que tengan una idea del por qué el Internet se considera red de redes. Si cogen la analogía del correo, tienen las oficinas regionales, en este caso, en este ejemplo, que es una red, y a través de la oficina principal nos conectamos a otras redes. Por eso que se llama red de redes. Y estas oficinas principales que están dispersas alrededor del mundo están identificadas con una dirección específica que se utiliza para el protocolo BGP, que es la que se utiliza para intercomunicarse entre unas y otras. Dentro de de cada bubble desktop, posiblemente hay un equipo, un área que se llama un Inter-Exchange Point, que regularmente las oficinas o las áreas que son consideradas oficinas principales en el correo, si usamos el correo general, pues allí se intercambian el tráfico de comunicación. En eso son unos agregadores que permiten que la comunicación interna a las redes internas, o sea, que no salen fuera,
permite que se comuniquen juntos entre otros y si salen para afuera, pues se comunican en la Eduardo, oportunidad de comunicarse. Sí, cómo no. bueno, hay una preguntita acá en el chat. ¿Cómo no? Pregunta Beatriz de Puerto Rico, pregunta, ¿las 80 redes en Puerto Rico son proveedores de servicio de Internet? No, Beatriz está hablando de una presentación que yo le hice a su universidad, a algunas de las personas allí, donde en Puerto Rico, explicándole este mismo tema, en Puerto Rico tenemos 89 redes en Puerto Rico, 89, no sé por qué tantas, que tienen asignados números autónomos. O sea, pudo haber sido solamente uno, pero tenemos 89. Y una de ellas, por ejemplo, estaba dando un ejemplo, es un centro comercial grandísimo que hay aquí en Puerto Rico. No sé por qué razón ni la historia detrás de cómo le asignaron un número autónomo a ese centro comercial, porque ellos no son proveedores de Internet. Ni proveen su propio Internet. Ellos, o sea, ellos se interconectan con las redes que proveen las redes de Internet. Dentro de Puerto Rico y fuera quizás, pero no son, aquí en Puerto Rico hay 80, en otros países hay más que eso, y alrededor del mundo no sé exactamente cuántas hay. Estos números autónomos los provee una entidad que se llama AYANA, los provee y los mantienes. No sé si ustedes participaron o van a participar en elementos del ecosistema que están los RIRs, que son los que a los que usted va como usuario del Internet a solicitarle los números autónomos o nombres de IPs, Internet Protocol Addresses. No sé, Beatriz, ¿te pude contestar la pregunta? Bueno. Ok, bueno, vamos a pasar a la próxima laminilla donde pasaremos a hablar sobre diferentes soluciones que se han hecho y que se utilizan actualmente para proveer mayor estabilidad y elasticidad a la red. Y debería añadir también un comentario sobre los IXP, que una de las maneras en que se usa es para aumentar el bando de ancha que posiblemente sin el IXP no tuviésemos. Por ejemplo, anteriormente, si usted quería un bando de ancha de, qué sé yo, me estoy inventando un gigabit, perdón, de ancho de banda para conectarse de aquí a Netflix, por ejemplo, sería muy costoso. Pero es lo mismo tener un ancho de banda de donde yo estoy a mi proveedor de servicio con un gigabit, ¿verdad? Y vamos a suponer que ese proveedor de servicio tenga un IXP, pues se conecta directamente a través de otra banda y agrega el tráfico localmente. Y este es el ejemplo que estoy enseñando aquí a la derecha. Hay un elemento en la red que le llaman Content Delivery Network, que es una configuración en la red donde cuando usted está utilizando la red de Internet, lo que hacen es que mueven todas esas aplicaciones como Netflix, aplicaciones como Facebook, de alto grado, y ahora todas básicamente están siendo así. Anteriormente, para conectarnos utilizo un ejemplo de Netflix, que esto, aunque esto se está usando desde los años 2000, pero no estaba tan proliferado como está ahora. Pues quizás yo me tenía que conectar al servidor de ellos que estaba localizado en Atlanta, Georgia, o por decir quizás en otro país, en Perú, por decir, porque allí es que estaban los servidores. Y de allá me tenían que servir todo el tráfico que venía hacia Puerto Rico y alrededor del mundo de los videos, de lo que están ustedes viendo aquí ahora, o sea, de lo que estamos haciendo. Y lo que han hecho fue que movieron la mayor parte de toda esa información más cerca de donde usted está. Por eso, si yo me conecto, yo tengo una conexión aquí de un gigabit a un proveedor de servicio,
esa persona en su localidad actualmente tiene unos equipos allí que hacen un mirror de lo que ofrecen estas compañías. Por ejemplo, en el caso de Netflix, te sirve los videos cerca de aquí. No tengo que correr por todo el internet para ir a buscarlo, para traerlo, sino están cerca de donde estoy conectado yo. Y algunas veces nos preguntamos que cómo nosotros tenemos tantos millones y millones y millones de gente conectadas al internet y cómo funciona y cómo me responde y cómo yo puedo ver el video, cómo puedo comunicarme en audio, video. Y son estos equipos los que proveen ese tipo de funcionalidad, porque están cerca de usted y no están enviando de un sitio central. Este tipo de configuraciones, que es como que está a la derecha, utilizando los CDNs, proveen mucha elasticidad. Y esto es lo que quiero decir con elasticidad, y que si hay mucha gente que se conecta, provee para darte servicio casi instantáneamente, esa elasticidad. Y esto lo pudimos comprobar cuando comenzó la pandemia, que muchas personas nos tuvimos que quedar en la casa y todavía estamos en la casa y trabajamos de la casa. Y nuestra única herramienta para trabajar es esta que estamos utilizando ahora, el Internet. Pero cuando vino la pandemia y ahora durante la pandemia, yo no he notado, y como muchos de ustedes no han notado ninguna diferencia perceptible en cómo usted utilizaba el Internet antes a cómo lo utiliza ahora, en términos de la conectividad que le permite. Y estos equipos proveen ese tipo de cosas. Así que ustedes han podido observar cómo la red se fue creando poco a poco desde que empezaron con el concepto de packet switching hasta el concepto de lo que estamos hablando aquí de CDN. Y parte de todo esto también que ha ayudado en esto es la cuestión del advenimiento de la tecnología de cloud servicing, que antes no existía. Y eso fue poco a poco integrándose dentro de lo que de la manera en que cómo se utiliza el Internet, que es mucho más distribuido. Bueno, yo llevo una hora hablando, Alfredo. Tengo unas láminas para enseñar sobre del DNS que me gustaría enseñar. Continúa, confianza. Ok, pues pasa a la próxima, por favor. Esto es para dejarles saber que los números de direcciones se acabaron en el protocolo IP versión 4 y los muchos que hay están en el internet, en el protocolo IP, la versión número 6. Así que yo le sugiero a todas aquellas personas que están todavía utilizando IPv4 que vayan empezando a moverse a IPv6. El próximo, por favor. Aquí rápidamente, miren, y esto tiene que ver cómo funciona. Ahora voy a hablar sobre el sistema de dominios y cómo funciona y cómo está diseñado. Miren, los nombres de dominio se leen de derecha a izquierda. Y para aquellas personas que desconocen, el de la derecha se le conoce como el top level domain. O sea, cuando usted oiga a alguien hablando del top level domain, está hablando de .org, .net, .beauty, .canon, .info y ese tipo de cosas. El segundo, en este caso representado por ISO-PR, se le llama un second level domain. Y así sucesivamente, según usted va moviendo, va poniendo más cosas hacia la izquierda, se van llamando tercero, cuarto, quinto, sexto, y creo que puede llegar hasta 60, no estoy seguro hasta dónde puede llegar, pero regularmente usted lo que ve hasta el tercer nivel. De ahí hacia adelante es muy pocas veces yo he visto, si he visto alguno. La próxima, por favor. Aquí, esto fue parte de lo que Tim Barnes se inventó, lo que se llama el Universal Resource Locator. ¿Y por qué se llama así? Y esto es en los browsers, arriba donde usted pone la dirección, que pone HTTP o pone www.cnn.org o algo parecido. Esa barrita que está ahí arriba le llaman el address, donde usted pone esto que está aquí, que es el URL. Y el URL se llama universal porque el URL contiene todos los elementos que necesita el sistema para poderle traer a usted la página que está buscando.
Lo primero que enseña es el protocolo, que es el HTTPS. ¿Dónde es que está buscando lo que es el nombre de dominio? Le dice el puerto del nombre del dominio. En este caso, nosotros, el HTTP, que es el protocolo, utiliza el puerto número 80. Esto es una cuestión técnica y por Uno lo tanto... cobra, el otro cobra y al Y final nadie sabe quién cobra. qué ha pasado. Y lo Ups. peor, que no sabemos qué mes ha pagado. Ya, no, está bien. No, Entonces, sí, aparece yo, estoy oyendo... Sí, lo este estoy. mes yo le debo. Ya, disculpa. no importa. Entonces, ¿dónde está localizado? Una vez llegue ahí, ¿dónde estoy qué página es la que quiero ver? Y si en la página, a qué sitio específicamente la página quiero ver, etcétera, etcétera. En otras palabras, es universal porque incluye todos los recursos necesarios cuando usted envía eso hacia afuera, de qué es lo que usted está buscando, todo está ahí. Protocolo, dónde, qué, y específicamente dentro del qué, la palabra o el acento que usted está buscando. Y ese es el URL, y solamente se lo enseño pues parte de los elementos que nosotros usamos para navegar el Internet. La próxima, por favor. Y aquí vamos a hablar sobre un ejemplo de qué sucede cuando usted entra a esa dirección allá arriba y pone www.example, en este caso .com, y usted aprieta la teclita de return. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en la parte de atrás y cómo llega esa página a su computadora? Y esto es la magia del sistema de dominios que le hablé, la persona que fue el que se lo inventó, el creador. Y obviamente la red de Internet que permite que todo esto ocurra. Y vamos por paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos rapiditamente. Usted entra, nosotros entramos en el dominio, en este caso, example.com. Hay un DNS Resolver, un pedazo de software que corre en su máquina y corre en la red, donde él él busca, va fuera en la red y dice, primeramente, ¿se acuerda a las computadoras, aquellas 13 computadoras raíces que le mencioné que existían, donde están los nombres de dominio, los top levels? Pues primero va ahí a una de ellas o una copia de ellas y le dice, oye, ¿dónde queda el www.example.com? Le dice, ¿dónde queda el .com? Ah, mira, el .com está aquí, y ese que está buscando Example está en este otro sitio. Así que pasa por aquí y va al paso número 4. En el paso número 4 dice, oye, computador, servidor, ¿dónde está el segundo dominio example? ¿Dónde está eso localizado? Y de ahí salta, le dice, mira, eso está en este caso, en un servidor que se llama Route 53, y envía el mensaje al router 53, en el caso 6, y ahí dice, sí, yo sé dónde está el www.example.com, está localizado en esta dirección, y la envía para atrás. 192.02.44 en este ejemplo, y la envía a la computadora. By the way, esto ocurre en milisegundos. Esto está ocurriendo en la parte de atrás de su computadora. Su computadora recibe ese address y dice, ya yo sé a qué número de teléfono voy a llamar. Y en el paso número 8 va directamente al servidor donde se encuentra esta página, y el servidor, junto con el protocolo y toda la otra información, le envía a la página que le aparece a usted en su página. Esto ocurre en milisegundos. Así que es complejo en la manera en que está creado, pero es simple en la manera en que se ejecuta. Simple en la manera en que lo estoy explicando. Pero básicamente así funciona el Internet cuando usted está navegando de esta manera. Y para terminar, tengo una página adicional antes de terminar. Y me la puede pasar Alfredo. Solamente para que muchos de ustedes que tienen páginas de Internet o quieran saber la seguridad de las páginas de Internet, yo les recomiendo que vayan a internet.nl, y ahí entra el nombre de la página y le da un % de
una puntuación a esa página en términos de varios elementos de seguridad que debería tener para que la página fuera una página protegida y que fuera segura. Así que si usted tiene alguna duda alguna vez de un website o si usted es dueño de alguna página de internet que publica en internet, pues vaya a internet.net y entra a la dirección y ahí le da un reporte de cuán buena o cuán mala está esa página en términos de seguridad, aquellos elementos que debería tener. Con esto, pues yo concluyo la dirección. Iba a decir, puedes pasar la última página. Con esto termino mi charla. Espero que algunos de ustedes pues haya aprendido, de aquí salgan con un poquito más de conocimiento de la infraestructura de Internet, de aquellas personas que fueron claves en hacerla y cómo fue que se fue poco desarrollando hasta lo que tenemos en el día de hoy. Obviamente hay muchísima más información que esta, hay mucho más detalles de cada uno de esos elementos que mencioné ahí, que se pueden hacer presentaciones enteras sobre cada uno de ellos. Pues, me dice si hay preguntas o si quieren. Eduardo, ya nos pasamos, ¿verdad? Son las 8:05 y no quiero detener y retener a los participantes. Quiero darte las gracias a nombre de la Escuela Virtual de Gobernanza de Internet por tu participación y tu intervención. Excelente, y una pena que no tuviésemos más tiempo, porque estoy seguro que con gusto nos quedaríamos unos cuantos escuchando y haciéndote preguntas. Quiero invitarlos a que si tienen preguntas pueden comunicarse con Eduardo Díaz a través del mismo curso entre los participantes, si quieren enviarle un mensaje en privado o hacer alguna consulta. Y también lo pueden hacer a través de info@isocpr.org o a través de nosotros, de la escuela virtual, virtualsic.org, y con gusto estoy seguro que él le contestará sus preguntas o intervenciones o dudas que tengan. La presentación la vamos a tener disponible en unos minutos, exactamente en el mismo lugar donde ustedes acaban de acceder para entrar en esta conferencia, y el video va a estar posteado dentro de media hora, una hora, en el mismo lugar donde le dieron al botón de unirse a la sesión, además de en el canal de YouTube, y también la colgaremos en nuestra página de Facebook eventualmente. Lilian, tienes la palabra. Bueno, agradecerle a Eduardo, a Lito, a Alfredo, a todos los participantes que hoy se unieron. Fue una muy interesante charla, muchas gracias, y estamos pues comunicándonos y los espero en la próxima sesión del próximo miércoles a las 23 UTC como siempre. Gracias y feliz noche a todos. Adiós, gracias por la invitación. Gracias, Eduardo, y buenas noches a todos. Buenas noches.